Voy a invitarles a orar buscando la dirección de Dios en esta tarde sobre nuestras vidas, que Él hable a través de su palabra y nos permita entender el propósito por el cual nos ha permitido estar aquí en este lugar. Les invito a orar. Padre eterno y Dios bueno, gracias damos, Señor, porque siempre que abrimos su palabra usted tiene algo que compartir a nuestras vidas. Esto en algún momento puede ser nuevo, puede ser algo, Señor, que ya sabíamos, pero que nos hace falta poner en práctica en nuestras vidas. Y para ello, Padre, pedimos en esta tarde que hable a nuestras vidas, nos permite concentrarnos solamente en usted, Señor, y que si alguna circunstancia o problema traemos, queremos ponerlo y depositarlo en sus manos para que usted haga, Señor, con él conforme quiera y aún nos dé la paz para poder escucharle solamente a usted y meditar en base a su palabra y que su Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, Señor, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Hoy el pasaje que estaremos compartiendo se encuentra por ahí en Mateo capítulo 4, versos del 1 hasta el verso número 11. Espero no confundir a nadie con el título de la prédica. A lo mejor alguien dirá, pastor, ¿y de dónde sacó el título? ¿No? Diseñados, ¿qué dice, hermanos? El diseño de Dios para su creación. Cuando mandé los datos por ahí al programa, mi hermana Elena me dice, pastor, ¿realmente es el pasaje que va a compartir sobre el título? Y ya tuve que explicarle a ella realmente qué es de lo que iba a hablar, aunque el pasaje nos habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando es llevado para ser tentado antes de comenzar su ministerio. Realmente no voy a hablar de la tentación, no es el propósito de esta tarde, pero tampoco quiero desvirtuar el pasaje, pero sí quiero sacar algunas enseñanzas que el pasaje tiene. ¿En qué sentido? No voy a hablar de la primera tentación, la segunda tentación, la tercera tentación y algunos que llegan a suponer que hay 4 tentaciones en el pasaje. Ese tipo de cuestiones realmente no lo voy a tocar. En alguna otra prédica a lo mejor me meteré en ello. Realmente me voy a enfocar en las respuestas del Señor Jesucristo, porque creo que dichas respuestas, que hay 3 que aparecen ahí, nos hablan del propósito que Dios tenía, ojo con esto, hermanos, para Satanás y toda su creación. Recordemos esto, Satanás se supone, entendemos conforme a la Biblia, que es criatura creada por Dios, no con el propósito de ser Satanás. Él desvirtúa el propósito por el cual Dios le había creado, arma un problema y él intenta quedarse con la gloria que solamente a Dios le correspondía, pero Dios trata de hacerle comprender, Jesucristo en este momento, cuáles eran los parámetros bajo los que Dios había creado a cada criatura hecha, es decir, ahí implica el hombre, habla acerca de los ángeles y podemos meter cualquier otro ser viviente con un raciocinio sobre todo, que puede pensar o un ser pensante, porque me parece que todos estamos involucrados dentro de ello. Hoy, a diferencia de otras predicaciones, normalmente comparto 3 puntos, hoy tengo 4 para compartir contigo, que quiero hablar acerca de ello, lo que es el diseño de Dios para su creación, es decir, para qué Dios diseñó cada ser humano, para qué Dios diseñó cada criatura. Me gustó cuando estaba leyendo y tal vez pude entender una perspectiva diferente a la que normalmente había metido antes a este pasaje. He compartido este pasaje acerca de la tentación del Señor Jesucristo, en algunas cuestiones, tanto en estudios como en algunas prédicas en algún momento. Durante esta semana que estaba preparando las predicaciones, Dios me hizo ver tal vez un contexto totalmente diferente por el cual solamente debo de sustraer las respuestas del Señor Jesucristo, porque creo que esas respuestas que Jesucristo da a Satanás en ese momento o al diablo son las mismas respuestas que nos daría también a nosotros bajo el propósito por el cual fuimos creados. Entonces de ahí surge realmente, hermanos, quiero compartir esto para que puedan entender un poquito la prédica conmigo. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor a veces el título no concuerda mucho con el pasaje que leemos. ¿Por qué? Porque en la mente del predicador hay algo, en algún sentido, que a lo mejor alguien más no nota, y es la labor del predicador hacer comprender este tipo de cuestiones, que son enseñanzas no desvirtuadas que podemos sacar de ahí para nuestra propia vida. Compartía con mi esposa, le decía que esto es lo que sucede cuando a veces mandamos un título y todo un desglose de conferencias a alguien para dar y le decimos, este es el título general y estas son las conferencias y este es el pasaje. Cuando él lo agarra en su mano dice, ¿y de dónde saco esto que me estás pidiendo? ¿No? Porque quien lo pensó y a quien Dios habló fue otra persona diferente a él en algún momento,
y eso se complica en algún sentido y hay que estarle buscando. Entonces, hoy quisiera pues ir a Mateo capítulo 11, amados hermanos, y poder encontrar por ahí el diseño de Dios para su creación. Antes de ello quisiera recordarles, como les dije ahorita, Satanás había sido creado por Dios. Si estamos de acuerdo en esto, es decir, Satanás no es el Dios contrario a Dios que existe al igual que Dios y es como otro Dios más, según la gente a veces lo ve. No sé si has visto esto, pero la gente ubica como a Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, y como Satanás su oponente, el otro Dios, uno es bueno y el otro es malo. Realmente no, solamente hay un Dios, y es el Dios en el que tú y yo encontramos en la Biblia. Satanás, al igual que nosotros, fue en algún momento una creación de Dios que Dios hace, no con el propósito para ser un diablo, es decir, un acusador, sino o alguien que hiciera lo malo, sino lo hace con la intención para que glorificara a Dios, pero él elige algo diferente, al igual que tú y yo en algún momento también tomamos algunas decisiones fuera de la voluntad de Dios, y como mucha gente de este mundo hoy en día rechaza a Dios y está buscando algo diferente a lo que Dios ha establecido, Satanás también desvirtúa el propósito por el cual Dios le ha creado, pero fue una criatura de Dios. Cuando hablamos del único eterno es Dios. Fuera de ahí, todo lo demás que existe han sido creados por Dios. ¿Qué incluye esto? Seres humanos, animales que hay en nuestro planeta, el propio mundo fue creado por Dios, y aún algunas cuestiones que no son visibles, estamos hablando de ángeles, fueron hechos también por Dios. Y no olvidemos que Satanás es un ángel caído, pero a final de cuentas, un ángel. Es decir, fue caído por su propia pecaminosidad, por su pensamiento y por intentarse quedar algo que no le correspondía, pero también es un ser que fue creado por Dios. Aquí Jesucristo, hermano, le recuerda que la creación de Dios debería sujetarse a su diseño. Según el pasaje por aquí que estaremos analizando, lo que nuestro Señor Jesucristo hace con Satanás es decirle para qué había sido creado, cuál era el propósito por el cual estaba, que lo había desvirtuado, pero hoy tú y yo podemos cumplir con ese propósito porque también fuimos creados de la misma o con la misma intención Dios nos ha hecho también. Y para ello te voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y veamos, hermanos, en base a este pasaje, el diseño que Dios estableció para su creación. Hay 4 cosas que quiero compartir el día de hoy con ustedes, y les voy a invitar a ir al pasaje de Mateo capítulo número 4, y como lo dije ahorita, voy a omitir realmente las tentaciones de Satanás sobre Jesús. Me voy a ir directamente a las respuestas de Jesús que da a Satanás, porque allí encontramos el diseño que Dios estableció, tanto para los seres creados espirituales como para nosotros, que también somos espirituales, pero hablando de seres humanos o físicos. Dios estableció, me parece, el mismo propósito. Hermanos, voy a invitarles a ir al verso número 4 del pasaje, y en el verso 4 encontramos la primera sección. Después de la primera tentación, Jesús replica algunas palabras que provienen del Antiguo Testamento. Y él comienza diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Podemos encontrar aquí un diseño de Dios para el hombre? Me parece que sí. Y la primera cuestión que podemos encontrar aquí, hermanos, es que el hombre fue diseñado, ¿para qué dice? Para relacionarse con él, es decir, con Dios, hermanos. No con Satanás, estamos hablando de Dios. Yo le dije, ese es el propósito del día de hoy. Y cuando hablamos acerca de ello, ¿por qué digo diseñado para relacionarse con él? Porque las palabras que Jesús está manifestando tienen por ahí algunas vertientes del Antiguo y el propio Nuevo Testamento, que él hace alusión, que todavía no estaba escrito, pero que en algún momento alguien mencionará sobre nuestro Señor Jesucristo. Para esto sí necesito tocar algunos pasajes, no me voy a meter mucho en ellos porque voy a estar aquí en este pasaje, pero sí quiero hacer alusión a algunos pasajes del Antiguo Testamento, porque de aquí emana. Es más, si tú ves en tu Biblia, cuando encuentras esta expresión, la respuesta de Jesús, ¿qué es lo que comienza diciendo, hermanos? Yo no lo puse ahí, pero cada contestación de Jesús comienza diciendo: escrito está. Y cuando él dice escrito está haciendo referencia a algo que emanaba del Antiguo Testamento y que se repetirá en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. Les hago una pregunta a aquellos que conocen un poco de Biblia: ¿de dónde está emanando este pasaje? Cuando él dice
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde está haciendo referencia el pasaje? Deuteronomio, ¿de qué está hablando? Del maná que cayó del cielo, en el cual Dios alimenta al pueblo. Pero hay otras expresiones que nos pueden ayudar a lo mejor, hermanos, un poco mejor dentro de ello. Voy a invitarte a ir a aquellos que traigan Biblia solamente para leer en el Salmo número 119, hermanos. Salmo número 119. Versículo 50. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho ¿qué dice, hermanos? Me ha vivificado. ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras? Que la palabra de Dios está dando vida al salmista, es decir, tu palabra me ha vivificado. Ahora, no es el único que lo expresa. Recordemos a Pedro cuando Jesús les dice, si quieren irse también pueden irse, agarren su camino, agarren sus chivas y váyanse. Y recuerdas lo que le dice Pedro en ese momento, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Es decir, hermanos, esta expresión es interesante porque lo que están diciendo es, ¿para qué requerimos el alimento físico? Para subsistir. Si no comiéramos alimento durante todos los días y dejaras de alimentarte, no sé cuánto tiempo tardará el ser humano para morir de hambre, pero si dejaras de alimentarte con la parte física, que sería el alimento normal que ingresamos a nuestro cuerpo, en las mañanas desayuno, comida y las cenas, o algunos que tienen hasta meriendas y algunas cuestiones más que Dios le da la bendición, ¿qué pasaría después de algún tiempo? Moriríamos, porque el alimento es algo necesario para nuestra vida. Hablando acerca del pan físico o el alimento físico, siempre que encontramos el pan en la Biblia, hace referencia a las necesidades que el ser humano tiene para poder subsistir. No por nada la oración modelo nos habla acerca de ello y nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y está hablando físicamente, es decir, para suplir las necesidades que tenemos. Pues lo que dice aquí Jesús es no solamente del pan físico vive el hombre, sino el hombre tiene que aprender a vivir de la dependencia conmigo en el pan que yo puedo proveer, porque mis palabras son vida, mis palabras vivifican, dice el Señor. En el Antiguo Testamento, como te he compartido, me gusta un pasaje expresado en Jeremías 15:14, si mal no recuerdo, donde dice, fueron allá sus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y puedo hacer alusión a otros pasajes más del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de ello. ¿Qué significaba esto, hermanos? Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento es, no solamente porque Él le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, y Él dice, no solamente de pan el hombre vive. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús es el único que lo ha vivido, no. En el Antiguo Testamento hay personajes que vivieron literalmente de la palabra que salía de la boca de Dios por algún tiempo. ¿Recuerdan personajes como Moisés cuando sube al monte a hablar con Dios? Alguien se ha preguntado, ¿y qué comía Moisés? La presencia de Dios. Algunos que ayunaban por 40 días en el Antiguo Testamento, para algunos esto imposible. Yo digo, ¿qué comían? Estaban comiendo y saciándose porque Dios les alimentaba de su palabra y esto les mantenía satisfechos. Cuando hablamos acerca de esto, tristemente el hombre no ha entendido y Satanás creo que desafió a Dios sobre esa parte. Porque después de vivir por un tiempo, no sé cuánto, alimentándose de Dios constantemente, él toma una determinación de salir de la presencia de Dios. No literalmente, porque esto Dios lo echa, pero para conseguir un alimento que sería su propio ego, alimentar su propia persona a través del reconocimiento de otros seres celestiales. Tristemente hoy en día también muchos hacemos lo mismo. La relación con Dios no es una prioridad en nuestra vida porque preferimos alimentarnos de lo que otros dicen de nosotros. Hacer crecer nuestro ego, pero no alimentar la relación con Dios. Y me fascina lo que aquí dice, porque Él dice, no solamente de pan vivirá el hombre. El alimento, es necesidad básica en el hombre, hermanos. Así debería de ser el alimento espiritual para nuestras vidas también. No por nada, como decía hace un momento,
Pedro expresa: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Pedro está expresando esto, yo no sé qué había en su cabeza, pero lo que él está diciendo es: fuera de ti no tengo vida, en pocas palabras. Solamente tú eres el único capaz de vivificarnos, porque sin ti estamos muertos. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Antes de conocer a Dios, ¿cómo era nuestra vida? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, separados de Dios. Hoy en día, hermanos, tú y yo podemos cumplir con el diseño que Dios estableció para nosotros. Y esto lo hemos visto en otras prédicas y en algunas enseñanzas. Dios diseñó al hombre y diseñó sus criaturas para vivir en plena relación con Él. Ahorita estaremos viendo más adelante esta parte. Jesús vivió esto, pero no fue el único. Varios personajes, como lo dije hace un momento, en el Antiguo Testamento lo habían vivido de la presencia de Dios en sus vidas, y Él satisfizo en ese momento lo que ellos requerían para su vida. Hoy en día muchos nos preocupamos por la parte física, y algunos tal vez no deberíamos preocuparnos tanto porque tenemos buenas reservas, pero poco nos preocupamos por el alimento espiritual, es decir, por la palabra de Dios para que satisfaga mi espíritu, para que me dé plenitud de esa relación que puedo tener con Dios. Ahora, queridos hermanos, no es lo único que encontramos aquí. En la siguiente expresión, en el verso número 7, Jesús hace otra declaración y vuelve a decir: escrito está. No lo apunté aquí porque voy con lo que me interesa, que sería la expresión. Y Él dice que no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿de dónde emana esto, hermanos? También viene de lo que había escrito anteriormente en el Antiguo Testamento. Es decir, Él está haciendo una alusión nuevamente porque dice: escrito está. Ahora, yo no sé, Reina Valera, no lo chequé, pero porque vi otra cuestión, pero no chequé ahí en el capítulo 4, en el verso 7 nos dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mi Biblia no trae mucha referencia cruzada, es una Biblia sencilla. Pero si alguno de ustedes trae referencia cruzada, ¿dónde está viniendo? ¿Alguien sabe o alguien tiene por ahí? Deuteronomio 6:16. Y viene uno, hermanos, que a mí me fascinó cuando estaba leyendo. No vi la referencia cruzada que está ahí, pero estaba leyendo y vi un pasaje que me fascinó. Números capítulo 14, versículo 22. No lo aprendí de memoria. Si alguien lo tiene en su mano, me hace favor de leerlo en voz alta. Números capítulo 14, versículo 22. Quien primero que lo encuentre me hace favor de leerlo lo más fuerte que pueda. Todos los que vieron mi gloria y señales que hizo en Egipto y en el desierto, y han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Esta parte, hermanos, me fascinó. Porque a lo mejor creemos que el único capaz de tentar a Dios o a Jesucristo fue Satanás. Y yo quiero decirte que según lo que emana de Números capítulo 14, versículo 22, ¿quién es capaz de tentar a Dios? Cualquier ser humano, hermanos. ¿Cuándo tentamos a Dios? Porque viene una pregunta interesante. Cuando no le creemos o cuando somos desobedientes a lo que Dios ha establecido. De ahí surge la segunda cosa. Fuimos diseñados, hermanos, según la Biblia, ¿para qué? Para obedecer a Dios. Dios hizo a los ángeles para vivir en obediencia a Él. Dios creó al ser humano en el huerto del Getsemaní, en el huerto de Edén, para vivir en obediencia a Él. ¿Y saben lo que hacen algunos ángeles y lo que hace el ser humano y lo que seguimos haciendo muchos de nosotros? Totalmente lo contrario al diseño que Dios ha establecido. Vivimos en desobediencia plena hacia Él, consciente en algunos momentos, pero sin deseos de cambiar nuestra desobediencia. Cuando tú y yo estamos desobedeciendo a Dios, lo que estamos haciendo es tentándole, en pocas palabras. Ahora, no lo digo yo, Números nos habla acerca de esto. Dice el Señor: ¿me han tentado ya cuántas veces? 10. Ahora, ¿por qué le habían tentado, hermanos? Porque en 10 ocasiones les había hablado y ellos se habían hecho sordos a la voz de Dios.
Cuando uno desobedece o no cree, la incredulidad y la desobediencia que van de la mano, cuando alguien lo vive, lo que está haciendo es tentando a Dios. Por eso aquí surge esto. Lo contrario a tentar, que sería el propósito que Dios establece para el hombre y para su creación, es sujetarse en obediencia a Dios. Y déjame decirte algo, ¿no? Curiosamente, la creación misma se sujeta a Dios, pero tú y yo no queremos sujetarnos a Dios. Esto la Biblia nos lo dice en varias ocasiones, hermanos. Quiero que podamos entender que Satanás no es el único que intentaba tentar a Dios. Cada creyente lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Cada persona en este mundo hemos sido desobedientes, y cuando somos desobedientes, a pesar de escuchar la voz de Dios, estamos tentando a Dios con nuestra actitud. Números 14:22 nos habla acerca de ello. Fuimos llamados para obedecer a Dios, aún y a pesar de no entender el porqué en algunos momentos. Dios nos llama a vivir en obediencia sin entender el porqué de las cosas o darnos un razonamiento lógico que tal vez a muchos nos gustaría. Dios no tiene que explicarnos todo lo que a nosotros nos gustaría que nos explicara. Pero si Él da una orden, tenemos que acatar esa orden, porque fuimos diseñados y creados para vivir en obediencia a Dios. Y no sé si lo notas, pero Satanás aquí ya estaba perdido, no había posibilidad de salvación para él, no había posibilidad de nada. Pero Jesús le está restregando en su cara para qué había sido creado. Y él le dice: tú no fuiste creado para andar tentando, sino para obedecer. Tú no fuiste creado para vivir en independencia, fuiste creado para vivir en relación con Dios. Pero tomaste tus decisiones. Ezequiel nos habla acerca de esto. Pero hermanos, tú y yo sí tenemos en algún sentido decisiones que hoy podemos tomar, de vivir en esa obediencia a Dios con nuestra vida, haciendo lo que es correcto y lo que Dios ha demandado de nosotros. O podemos también seguir tentando al Señor con nuestra conducta, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de vivir en algunos momentos. En el pasaje se nos dice, pues, hermanos, que Él había sido creado para obedecerle, como tú y yo fuimos creados para obedecer a Dios. Y la creación misma, hermanos, Dios nos dice que se sujeta a Dios. Es más, la Biblia nos dice que Dios tiene control sobre todo en este mundo. Y Él hace con su creación lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo. Pero tú y yo tratamos de poner obstáculo a Dios en el trabajo que Él quiere hacer sobre nuestras vidas. Y a pesar de que conocemos lo que Dios ha demandado de nosotros, hoy en día intentamos hacer nuestra voluntad. Y déjame decirte algo, no siempre nuestra voluntad va acorde a la voluntad de Dios. Es más, tristemente, la mayoría de las ocasiones nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Y es una realidad, hermanos. Digo tristemente porque no debería de ser así, pero es una realidad. Y por eso tenemos que sujetarnos a Él y hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Mira, aquí Jesús está siendo tentado para desobedecer, porque su propósito Dios ya se lo había establecido. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo, hermanos? Venir a este mundo y morir en la cruz para darnos salvación. Entablar nuevamente una relación que con el hombre estaba rota, porque el hombre rompió esa relación con Dios, y Él venía con su principal objetivo de restaurar esa relación entre Dios y nosotros. Aquí Satanás le está tentando, pero no sé si podemos notar lo siguiente. En el huerto de Getsemaní, un día antes de entregar su vida, de ser arrestado y entregar su vida por nosotros, ¿recuerdas lo que sucede? No requería a Satanás para una tentación en su vida. Él en aquella ocasión se vio envuelto en la posibilidad de desobedecer lo que Dios había establecido. Y él dice: mi voluntad es, si es posible, que pase de mí esta copa, pero me falte a continuación, pero no sea como yo quiero. Es decir, que no se haga mi voluntad,
sino que tu voluntad sea hecha sobre mi voluntad. Si podemos notar, queridos hermanos, estos puntos que estoy hablando del diseño de Dios para su creación, son puntos que Jesucristo vive al estar en este mundo en relación con su Padre. El primero de ellos que dijimos, hemos sido creados para una relación con Dios. Te pregunto, ¿cómo era la relación de Jesucristo con su Padre? Una relación perfecta, hermanos. Él no hacía algo si primero no dependía del Padre para cualquier paso que fuera a dar. Esta parte también la encontramos. Cada paso que Él da es en obediencia plena a lo que Dios había establecido y lo que Él había asumido como el propósito por el cual vendría a este mundo. Voy a la tercera cosa, o tercera respuesta, y aquí encontramos dos cosas que quiero diferenciar una de otra. En el verso, hermanos, número 10, aparece nuevamente la expresión y Jesús le dice, en el verso número 10, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes? Quiero diferenciar en el verso 10 dos cosas que pasan. La primera de ellas, no hay una alusión directa a una cita de la Biblia. Son palabras directas de Jesucristo sobre Satanás. Cuando Él le dice en el verso 10, entonces Jesús le dijo ¿qué? Vete, Satanás, o vete, acusador. Estas no tienen cita. No hay una cita para ellas. Él no le dice escrito está, pero lo que viene a continuación, volvemos al punto que decíamos, Él va a citar algo del Antiguo Testamento en relación con dos cosas que me gustaría diferenciar. Y Él le dice, escrito está, al Señor tu Dios ¿qué? Adorarás. Y quiero hacer alusión aquí a una cuestión, no sé si tú sabías, pero toda la creación de Dios fue creada por Dios ¿para qué, hermanos? Para glorificarle a Él. La Escritura nos dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Es decir, que Dios ha creado todo para una adoración hacia sí mismo. Él creó todo para alabanza de su gloria, pero como lo dije hace un momento, desvirtuamos la creación de Dios y le dimos un uso diferente a varias cuestiones. Dios había creado a Satanás ¿con qué propósito? Glorificar y adorar a Dios. Los ángeles caídos, hermanos, que Dios expulsa, ¿para qué fueron creados? Para adoración a Dios. Tú y yo, ¿para qué fuimos creados? La adoración a Dios, y esto nos lo manifiesta. Si queremos ir al libro de Apocalipsis, nos pinta un cuadro hermoso de adoración a Dios. Cuando estemos todos los creyentes de todas las épocas reunidos con Dios para toda la eternidad, habrá un propósito particular bajo el cual todos estamos incluidos. ¿Y cuál es ese propósito? La adoración a Él, hermanos. Si algo encuentras haciendo a los 24 ancianos en el Antiguo Testamento, es adorando a Dios. Si algo encuentras haciendo a la multitud vestida de ropas blancos, es adorando a Dios. Si algo encuentras haciendo a toda la gente en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que creemos que es algo que sucederá en algún momento, es adoración a Dios. Pues yo quiero decirte algo, Satanás había sido creado con la misma intencionalidad. Su creación, y él era parte de su creación, fue creado con esa encomienda, la adoración a Dios. Es más, cada ocasión que encontramos algunos seres espirituales en la Biblia, como los querubines, como los ángeles, están adorando a Dios en muchas de las ocasiones. Porque es el propósito bajo el cual fuimos creados, hermanos. Dios nos dice que todo ha sido creado por Él y para Él, para alabanza de su gloria. El hombre y los ángeles fueron diseñados para brindar adoración a Dios. Y como te decía, Apocalipsis nos da un cuadro maravilloso de esta adoración. Y en la alabanza de Dios, hermanos, no en la propia, es donde el hombre puede encontrar plenitud. Tristemente, el hombre se ha desvirtuado hoy en día. Y muchos, al igual que Satanás, intentamos quedarnos con la gloria que pertenece a Dios, quedarme con eso para mí, pero no es para mí, es para Dios, debería de ser para Él.
Y fuimos creados con ese propósito de parte de Dios. La Biblia nos narra la historia de nuestro Señor Jesucristo y juntamente con ello la historia del propio hombre. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Dar salvación al hombre para estar reunidos con Él, adorándole por toda la eternidad. Tal vez uno de los libros que me gusta mucho es el libro de Salmos, porque nos habla mucho acerca de esa alabanza al Dios en el cual creemos. Y creo que si hay un personaje con un corazón conforme al corazón de Dios, es un hombre llamado David, quien escribe parte de estos salmos. No todos, pero parte de ellos son escritura de este personaje que Dios inspira por el corazón que él tenía, que derramaba adoración a Dios cada vez que él podía. En la Biblia encontramos, hermanos, que fuimos diseñados para esto. Por eso le dice él: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Es decir, fuiste creado para eso, pero tú te desvirtuaste y saliste del proyecto que Dios había establecido para tu vida. Pero ese fue el proyecto por el cual Dios te ha creado, al igual a nosotros también nos creó para ello. Tristemente hoy en día la gente no quiere relación con Dios, y si no hay relación con Dios es imposible una adoración a Dios si no hay relación con Él. Porque como lo he dicho, hermanos, para hacer una verdadera adoración tiene que ser consciente. Nadie puede adorar inconscientemente. La palabra alabanza, aún esta palabra es interesante. ¿Qué significa alabar? Hablar bien de alguien, reconocer las virtudes que esa persona tiene. Y es imposible alabar a Dios si no es conscientemente. Pues la Biblia nos dice que fuimos creados con ese propósito. Por eso le dice: al Señor tu Dios adorarás. Y viene una segunda expresión ahí que nos dice lo siguiente: y a Él solo, ¿qué, hermanos? Servirás. Ahora esta parte pude tomarla en una sola, pero me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es adorar a Dios y otra cosa es servir a Dios. Porque el servicio implica en algún sentido una actividad, el desarrollo de una actividad para lo cual fui creado, fui formado, fui diseñado. Y todo ser humano, hermanos, es más, todo el diseño de Dios tiene una funcionalidad. Todo. Aún y aunque algunas cosas, digamos, no sé ni para qué sirve, todo tiene una funcionalidad. ¿Y cuándo esa funcionalidad encuentra su utilidad, hermanos? Cuando alguien la utiliza para el uso correcto que fue creada. Pongo un ejemplo de ello, ¿no? Tal vez el ejemplo es un poco burdo, pero prefiero ponerlo para poder entender esto, ¿no? Si hablamos de un martillo, ¿cuál es la intencionalidad de un martillo? Para golpear, pegar o clavar, cualquier cosa de esas es correcto. Pero si tú vas a algunas casas, tal vez de nosotros, el martillo está teniendo la puerta del patio. O el martillo está haciendo otra cosa diferente a lo que fue creado. Puede hacerlo, pero no está haciendo la función a plenitud porque no está siendo utilizado para lo que fue creado. Tristemente el hombre, hermano, no hemos entendido esto. La creación de Dios, Dios la creó con un propósito en particular. Sí adorar a Dios, pero también para una funcionalidad. Y cada cosa tiene una funcionalidad. El sol no solamente determina lo que es la salida o lo que son el paso de un día y otro. El sol tiene una funcionalidad todavía mayor que esa, que marcarnos un reloj de 24 horas. El sol, en algún sentido, el rayo produce vida y algunas cuestiones más. Cada cosa en la creación que tú le busques, vas a encontrar una funcionalidad. Pues cuando hablamos acerca del hombre, hermanos, Dios creó al hombre para servirle. Y no por eso todos los hombres somos iguales. Dios diseñó con capacidades diferentes a cada uno, porque cada uno tenemos una funcionalidad en Cristo. Dios diseñó todo lo que podemos ver con el propósito y solo con Él desarrollarán una felicidad realmente. ¿Sabes cuál es el proyecto o por qué la gente está tan frustrada hoy en día?
porque no está desarrollando cabalmente para lo que fue creada. Y cuando una persona no está haciendo la función para lo que fue creado, será la persona más infeliz en este mundo. ¿A qué me refiero con esto? Puedo ponerte ejemplos acerca de ello. En un hogar, cuando la mujer ocupa el papel que no le corresponde, aun y a pesar de estar en un papel protagónico que no es el suyo, no podrá ser feliz a menos de que asuma su papel que Dios le ha establecido. El índice de suicidios, me parece a mí, tiene que ver mucho con esta parte. Gente que no le encuentra sentido a la vida. ¿Y sabes por qué la gente no le encuentra sentido a su vida? Porque no encuentra utilidad para su vida. Es decir, no se siente útil. Y al no sentirse útil, se siente desvalorizado, se siente menos, se siente esto, se siente aquello. Y esto provoca grandes problemas en la vida de cualquier persona, no importa si es hombre o mujer. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, Dios diseñó al ser humano para encontrarle un sentido a su vida en el servicio a Dios, y el servir a Dios me parece que para cualquier creyente debería de ser un privilegio. Pues decimos amar a Dios y yo no sé qué sientas sirviendo a alguien que amas, pero para mí es un privilegio. No es una carga, es un privilegio. Aquellos que son padres o que son parte de una familia, cuando tú sirves a tu familia en algo y logras conseguir algo para esa familia, ¿qué sucede? Te sientes bien porque estás haciendo algo por alguien que amas y te sientes bien sirviendo a esa persona, porque el amor nos lleva a hacer algo por esa persona o por esas personas. Si alguien dice amar a Dios, entonces tendría que haber un servicio en su vida visible que exprese realmente ese amor a Dios a través de algo tangible, visible o palpable en algún momento. Esto lo he compartido en alguna otra ocasión, pero por eso me llama la atención. Te lo dije cuando compartí hace algún tiempo, creo que como 2 o 3 años, no, 4 años ya, una prédica basada en Juan capítulo 21, versos del 15 en adelante. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te quiero, o te amo, dependiendo de la traducción, pero era te quiero. ¿Recuerdas la expresión de Jesús inmediatamente a esto? Apacienta mis corderos. Es decir, sírveme realmente entonces. Sirve en algo. Si dices que me amas, haz algo visible que demuestre ese amor. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Y la tercera ocasión le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristece y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y él le dice, pastorea mis ovejas. ¿Qué es lo que le está diciendo? El amor nos mueve, hermanos, a servir. Y si realmente amamos a Dios, el ser humano cuando ama a Dios, el servicio surge de forma natural. Cuando el amor se da, el servicio va a surgir de forma natural. Te lo puedo decir a través de expresiones literales y coloquiales del día de hoy. Mira, conozco hoy en día muchachos o muchachas, o parejas, como quieras llamarle, donde ella no es capaz de hacer algo por ella misma, o él no es capaz de hacer algo por él mismo. Pero cuando tiene novia o él tiene novia o ella tiene novio y están en la etapa de enamoramiento, son capaces de hacer lo que no son capaces de hacer por ellos mismos. Es decir, no lavo mi ropa, no me cocino yo mismo. Y puedo hablar de muchas cuestiones tal vez, pero el asunto es que por el amor a la otra persona hago todo lo que yo no soy capaz de hacer por mí mismo. Porque el amor se va a expresar, hermano, a través del servicio. Entonces hay cosas que a lo mejor antes no me llamaban la atención. Es más, hay gente que nunca le ha gustado ni la historia, ni estudiar, ni leer nada. Pero cuando viene a Cristo y conoce el amor de Dios,
se interesa por estudiar lo que nunca en su vida quiso estudiar. Y ahora le gusta y le apasiona conocer de Dios lo que antes no le gustaba ni en la escuela, ni por obtener una buena nota. Lo que quiero decir aquí, simple y sencillamente, es: fuimos diseñados para servirle a Él. Y aquel que ama a Dios lo expresará a través de formas de servir a Dios con su vida y en su vida, por ese amor que dice tener a Dios. Y fuimos creados, hermanos, para eso. La gente más infeliz en este mundo es aquella que no hace nada, porque no siente ni encuentra tampoco su lugar en ningún lado. Pero aquel que sirve haciendo lo que le gusta y ocupando el lugar que debe de ocupar, es la gente más feliz y más plena que podemos encontrar. Yo lo he dicho para algunos de ustedes, y digo esto con toda franqueza, espero que nunca suceda, pero creo que algunos de ustedes harían la labor aún en cuestión de trabajo aunque no les pagaran, porque les apasiona lo que hacen y servirían por puro amor. Digo, habemos gente que tal vez así lo haríamos, pero hay otra gente que va molesta a su trabajo porque él quería ser ingeniero y resulta que es cualquier otra cosa menos eso. El servir, hermanos, es un asunto de diseño de creación de Dios. Fuimos creados para servirle, y como creyentes, aún todavía más, porque Dios no solamente nos dotó de habilidades como talentos o como capacidades, nos dio dones. ¿Y sabes qué es un don? Una capacidad sobrenatural dada por Dios para servir en su obra. Y todo creyente tiene dones. ¿Y para qué fueron dados? Para servirle. Es parte del diseño de Dios para el ser humano y en particular para el creyente. Quiero cerrar diciendo, hermanos, si pudiste notar, nunca toqué la tentación. Y era algo que quería hacer, no tocar las tentaciones, porque no es algo de lo que iba a predicar hoy. Lo que sí puedo entender es que en el pasaje Jesucristo está restregando en la cara a Satanás el propósito por el cual había sido creado y el propósito por el cual hemos sido creados todos nosotros. Todos entendemos que fuimos creados, hermanos, ¿para qué? Para la relación con Dios, para obedecer a Dios, para adorar a Dios y para servir a Dios. No es lo único, pero aquí me gustó esas 4 cosas que Jesucristo está definiendo, y Él dice, no lo saco de la manga, escrito está. Desde el Antiguo Testamento Dios ya había declarado lo que quería de cada uno en este mundo, de nosotros. Y aún lo que Satanás tenía que haber hecho, pero que no hizo, y decidió optar por algo diferente. Yo espero que tú optemos por lo que Dios ha establecido y no por nuestro propio parámetro, gusto o lo que queramos decidir. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la oportunidad que nos brinda de meditar de su palabra, porque a través de ella, Señor, encontramos bendición para nuestra vida y nos permite, Padre, experimentar a través de ella el recordar algunas cosas, Padre, bajo las cuales usted nos ha llamado a poder servirle, adorarle, obedecerle y mantener una relación con usted, Padre, porque es el diseño que usted ha hecho para el hombre. Si alguno de los que aquí estamos, Señor, o alguno de los que escuchará esta prédica no está viviendo bajo esas condiciones, permita, Padre, que podamos ser sensibles y hacer cambios en nuestra vida que puedan generar, Padre, esa relación especial con usted y hacer lo que usted demanda de nuestras vidas. En Cristo Jesús nos ponemos en sus manos y pedimos de su bendición. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.